Buenos días. Tal como prometido, les dije que los exámenes comienzan la próxima semana y que íbamos a hacer un resumen así, bastante rápido de todo lo que hemos avanzado en el bimestre. Más o menos sobre esto podrían venir las preguntas del examen. El primer tema que hemos tratado es sobre ángulos, ¿no es cierto? Eso creo que ya no es necesario de explicar, pero igual vamos a hacer una pequeña explicación. Les dije que, les decía yo la gran diferencia que hay entre recta, ¿no es cierto? Les dije que esto era una recta. Disculpen, como siempre, el problema de dibujar. Bueno, vamos a tratar de dibujar mejor. Le decía que esto era una recta y que una recta era infinita hacia ambos lados. Si tengo esta recta que pasa por A y por B, ¿de acuerdo? Y yo trazo un punto C aquí abajo. C pertenece a la recta AB porque continuará. Por eso es que las flechitas están hacia ambos lados. Quiere decir que continúa tanto de un lado como del otro. Si yo trazo acá el punto D, igual. D pertenecerá a la recta, y las rectas se denominan así. L1, por ejemplo, la recta L1 pertenece porque está alineada. Y la recta continúa de ambos lados, por eso que cuando se escribe una recta se hace este dibujito, ¿no es cierto? Por ejemplo, digo la recta A pasando por B. Las dos flechitas hacia ambos lados me dicen que será infinito a ambos lados. Sin embargo, si yo tengo la misma recta, tengo una recta L1, L2 vamos a poner, no es la misma recta, y sobre esta recta yo voy a trazar un punto, yo trazo el punto, digamos el punto C, yo trazo ese punto, pasando por A, pasando nada más, y yo digo, yo quiero tomar todos los puntos que van de C hacia la derecha, hacia el infinito, ¿de acuerdo? Entonces, si yo tengo por acá alineado un punto D, D no pertenece. ¿Por qué? Porque está partiendo de aquí, de C, ¿de acuerdo? Como está partiendo de C, está partiendo de aquí, de C, entonces los puntos que están acá, a la izquierda, no van a pertenecer. Sin embargo, si por acá tengo un punto, este sí pertenecería porque de este lado va hasta el infinito. Quiere decir que yo estoy haciendo una semirrecta que tiene un origen en C y que pasa por A. ¿De acuerdo? A eso le llamamos semirrecta. ¿De acuerdo? Acá ya no hay flechita. Acá ya no hay cabecita, la cabecita está en este lado nada más. Quiere decir que para un lado es infinito y para el otro lado no. A eso se llama una semirrecta, ¿no es cierto? Entonces ya vemos la diferencia de la recta en negro, que es infinito hacia ambos lados, la semirrecta que tiene un punto de origen y es infinito hacia uno de los lados, pero no hacia los otros, y el tercer elemento, esto es básico, que debemos saberlo. Esto es básico. Si yo tengo, digamos, esta recta, ¿de acuerdo? Yo tengo esta recta, y sobre esta recta yo trazo un punto, ¿no? Yo trazo un punto, digamos que voy a pasar el punto acá, el punto A, vamos a decirle, y sobre la misma recta yo voy a trazar otro punto aquí, ¿de acuerdo? Desde otro punto, yo voy a decir este es el punto B,
Entonces yo quiero considerar todos los puntos que están entre A y B nada más. Todos los puntos que están entre A y B. ¿Qué estoy haciendo? Lo que llamamos un segmento. El segmento A, que tiene su origen en A, y el segmento B, que acaba en el punto B. Ya no hay flechas, ¿se da cuenta? Ya no hay esta flechita de acá. Estas dos flechas ya no existen. ¿Por qué? Porque no es una recta. Y como no es una recta, no es infinito a ambos lados, no tiene. Tampoco tiene uno solo. ¿Por qué? Porque no es una semirrecta, es un segmento. Tiene un punto de origen y tiene un punto final. Esa es la diferencia entre recta, semirrecta y segmento. Y eso es muy importante para ver lo que vamos a hacer. Porque cuando hablamos de ángulo, dice que el ángulo es la porción en el plano delimitada por dos semirrectas. Miren, acá yo tengo el punto, vamos a poner el punto O. Y de acá yo hago partir, una semirrecta y hago partir otra semirrecta. ¿De acuerdo? Esta semirrecta pasa por A y esta semirrecta pasa por B. ¿Se da cuenta? Acá yo voy a tener un ángulo. Esto es el ángulo. ¿De acuerdo? El ángulo es todo lo que está aquí. Todo esto es el ángulo, pero se define como esta parte de la abertura. Entonces, ¿qué me dicen de un ángulo? Me dicen que un ángulo es la parte del plano que está delimitada por dos semirrectas llamadas lados que tienen un punto de origen común llamado vértice. Ese es un ángulo. ¿De acuerdo? Ya saben ustedes también que los ángulos se miden en grados sexagesimales, ¿no es cierto? Miren aquí, si yo tengo, por ejemplo, una semirrecta, que también se le llama rayos, ¿eh? Tengo esta semirrecta en morado, ¿eh? Tengo esta semirrecta en morado, que ha partido, digamos, del punto... Espérate, voy a borrar esto porque después no me va a dar espacio. A ver, primero voy a trazar un puntito. Voy a trazar el punto, digamos que el punto... Igual, O, vamos a ponerle, este es un punto. La O grande para que se den cuenta, ¿ya? El punto O. Y de ese puntito parte un rayo y luego parte otro rayo, ¿no es cierto? Parte otro rayo. Hay dos rayos acá, uno es rojo y el otro azul, o dos semirrectas. ¿De acuerdo? La semirrecta azul yo voy a empezar a moverla. La semirrecta azul empieza a girarlo como un reloj y va a estar por acá. ¿Se da cuenta? Pero yo quiero seguir moviéndola y después va a estar por acá. ¿Es cierto? Y si sigue abriéndose, va a estar por aquí. ¿Es cierto? Y si sigue abriéndose, ya estará por acá. Como un reloj, exactamente. Y si sigue abriéndose, va a llegar acá. Ay, carajo. La roja se borró. Bueno, la roja estaba acá. ¿No es cierto? Entonces esta ya había girado todo esto de acá. Mire, todo esto ha girado. ¿De acuerdo? Y si finalmente el rayo celeste sigue moviéndose el rayo celeste, va a llegar de nuevo al punto de origen, donde había partido. ¿Qué es lo que ha hecho? Ha hecho completamente un círculo. Entonces ese círculo yo lo divido en 360 partecitas, como un reloj, los segundos de un reloj. 360 partecitas. Y a cada esta partecita le voy a llamar un grado. Entonces los ángulos se miden con grados y para eso se utiliza, ya lo conocen ustedes, un aparato que se llama transportador. ¿De acuerdo? Se llama transportador. Entonces, miren ustedes,
si mi ángulo, voy a empezar a hacerlo de nuevo, ¿ah? Si mi ángulo, vamos a ponerle acá el puntito O, ¿ah? Este es el puntito O. Entonces, si mi ángulo empieza a abrirse, ¿ah? Está por acá. Si yo mido con el transportador, más o menos me va a dar 45 grados, digamos. 45 grados. Si continúa a abrirse, va a llegar acá. Y cuando llega acá, mido y va a medir 90 grados. Entonces esa es una primera clasificación. Estoy hablando de un ángulo recto. Ángulo recto. Un ángulo recto que mide 90 grados. ¿Es cierto? 90 grados. Pero si este ángulo pasa de 90 grados, se sigue abriendo y ya está por acá, digamos, ya está por acá y ha hecho, digamos que ya no ha hecho 90, sino ha hecho más o menos 120 grados. ¿Ah? Esto de acá ya hizo 120 grados. 120 grados. A partir de ahí empezamos a hablar de un ángulo obtuso. ¿De acuerdo? A partir de ahí empezamos a hablar de un ángulo obtuso. Voy a borrarlo porque ocupé mucho espacio. ¿De acuerdo? De un ángulo obtuso. Entonces, lo primero que teníamos era un ángulo agudo, ¿no es cierto? Eso ya ustedes lo conocen. Teníamos un ángulo agudo. Agudo. Luego teníamos un ángulo recto. Y luego teníamos un ángulo obtuso. Y finalmente tendríamos un ángulo llano, ¿cierto? Ángulo obtuso y finalmente tendríamos un ángulo llano. ¿De acuerdo? Entonces, el ángulo agudo, acá yo lo voy a decir, para definir un ángulo, ya les expliqué que para nombrar un ángulo se hace una figurita así. Esta es paralela y esta se inclina. Así se nombra un ángulo. Y en este caso, por ejemplo, este ángulo pasó por el punto A y por el punto B, el vértice que está en el medio, que irá siempre al medio, se pondrá el ángulo A o B. Así se denomina un ángulo. ¿De acuerdo? Así se va a denominar un ángulo. Entonces yo lo voy a decir, el ángulo agudo será este, el ángulo recto, el ángulo obtuso, el ángulo llano. Es para ver la figura del ángulo. ¿De acuerdo? Ahora le voy a decir, el ángulo agudo será mayor, este es el símbolo de mayor, que 0 grados y será menor, será menor que 90 grados, ¿no es cierto? Y ahí estamos hablando, será menor que 90 grados. Entonces este es un ángulo agudo. El ángulo recto medirá 90 grados. El ángulo medirá 90 grados.
En el ángulo obtuso, este es el ángulo en rojo, será mayor que 90, pero será menor que 180. Y ahí estamos obtuso. Y el ángulo llano va a medir 180 exacto. Entonces, esa es la clasificación de los ángulos: agudo, recto, obtuso y llano. ¿De acuerdo? Entonces, si vamos a la primera figura, me dicen, ¿qué cosa es el ángulo? ¿Qué es el ángulo? Entonces, yo les dije que cómo podríamos definir al ángulo es la porción, digamos, del plano entre dos semirrectas que llamamos lados y que tienen un mismo punto de origen a quien llamamos vértice. Esa es la definición exacta de lo que será un ángulo. Es la porción del plano entre dos semirrectas que llamamos lados y que tienen un mismo punto de origen a quien llamamos vértice. ¿De acuerdo? Entonces, si ya tenemos esto como definición, podríamos llenar, ¿cierto? ¿Cómo se llama esto de aquí? Lado. Esto será un lado, ¿cierto? Esto de acá, la semirrecta OB, también será el otro lado. Están los dos lados, dos semirrectas. O, ¿qué será O? Será el vértice. Es el punto donde se originan las dos semirrectas. ¿Y qué será esto de aquí celestito? Será el ángulo, ¿no es cierto? Vamos a hacer un espacio para poner acá. Será el ángulo AOB. ¿De acuerdo? Todavía no está completo. ¿Por qué no está completo? Porque tengo... ¡Ay, carajo! Bueno, no importa. Acá voy a hacer primero mi símbolo de ángulo. El ángulo. Ahora sí, ya puedo llamarlo el ángulo AOB. ¿De acuerdo? Y ahí está lleno. Ángulo AOB. Lado, lado y vértice, el punto de origen. ¿De acuerdo? Ahora, la clasificación, ya les dije, recto, ¿cuánto mide? 90, ¿cierto? El recto. El agudo, vamos a poner solamente entre 0 grados y 90. 0 grados y 90. ¿Qué pasó? Se me va el símbolo de grados. Entre 0 grados y 90 grados, ¿no es cierto? Y el obtuso entre 90 y 180. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería todo lo que hay que explicar sobre ángulo. Fácil. ¿Cierto? Ahora, después de ángulo pasamos a hacer lo que es polígonos. ¿De acuerdo? Polígonos. Entonces, acá me dicen que el polígono está formado por una línea poligonal cerrada. ¿De acuerdo? Por una línea poligonal cerrada. Pues pueden poner solamente poligonal. Miren, si yo tengo acá el segmento AB, luego tengo el segmento BC, luego tengo el segmento CD,
y luego tengo finalmente el segmento DA, habré hecho un polígono. Se supone que esto es cerrado, ¿no es cierto? Habré hecho un polígono. Habré hecho un polígono con una línea cerrada, que es la suma de 4 segmentos. El segmento AB es el primero, el segmento BC es el segundo, el CD es el tercero y el DA. Este es un polígono. ¿Cómo le llamamos a este polígono? Cuadrilátero. Porque cada segmento se va a llamar, ¿cómo se va a llamar? Lado. Cada segmento de un polígono se llama lado. Entonces tendríamos el lado 1, este segmento sería el lado 2, este segmento sería el lado 3 y este segmento sería el lado 4. Y como tiene 4 lados, ¿qué polígono es? Un cuadrilátero. Pero no solamente tiene 4 lados, igual tiene 4 vértices. El punto donde se unen dos segmentos, este segmento con este se unen acá, se va a llamar vértice. Este segmento con este, o sea, el lado 1 con el lado 2, se unen en el punto B y se va a llamar vértice B. Y el segmento BC se va a unir con el DC en este punto C y este se va a llamar vértice. Y el segmento CD se junta con el DA en este punto y se va a llamar vértice también. Entonces, si tiene 4 lados, tendrá 4 vértices también. Y no solamente 4 vértices. Van a ver que también tendrá, donde se unen dos segmentos, se va a llamar ángulos. También tendrá 4 ángulos. Y ahora, si yo tengo un segmento aquí, un vértice, yo tengo un vértice aquí y busco cuál es su vértice opuesto. ¿Cuál es su vértice opuesto? Es este. El de acá no será opuesto a este. ¿Por qué no será opuesto a este? Porque es adyacente, es el que sigue. Tampoco será este, tampoco, porque es el anterior. Entonces, el vértice opuesto será C. A será C. Entonces, si yo trazo un segmento entre los dos, estoy haciendo una diagonal. Si yo cojo el vértice D, y yo digo, ¿cuál es su vértice opuesto? No es A, porque es el que le sigue, o el anterior si quiere. Tampoco es C, porque es el que le sigue. Esos son vértices adyacentes. ¿Cuál será el opuesto? El que está al frente, el B. Entonces, de D a B, yo trazo un segmento y estoy trazando otra diagonal. Entonces, en un cuadrilátero vemos 4 diagonales. Perdón, 2 diagonales. Dependiendo del polígono tendré más diagonales. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que un polígono tiene lado, tiene vértices, tiene diagonales y tiene ángulos. ¿De acuerdo? Entonces, polígono está formado por una línea cerrada, ¿no es cierto? Porque si yo hago esto, ¿es un polígono? No es un polígono. ¿Por qué no es un polígono? Porque no está cerrada. ¿Qué quiere decir? Que el punto del primer segmento no coincide con el punto final del último segmento. Hay un espacio ahí. No está cerrado. Entonces no es polígono. Entonces, un polígono está formado por una línea. Yo podría escribir lo correcto sería escribir por una línea. Así se llama la línea poligonal cerrada. Eso sería lo correcto. Pero si me ponen solamente cerrada, ya está bien. ¿De acuerdo? Por una poligonal cerrada. Los elementos del polígono son, ya les puse ángulo. Pero no es solamente un ángulo. Ya les dije que tenemos acá otro ángulo, acá otro ángulo, acá otro ángulo, acá otro ángulo. Este polígono es un hexágono, ya vi, porque tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados. Si tiene 6 lados, si es un hexágono, tendrá también 6 ángulos. Tendrá también 6 vértices. Este es un vértice, este es otro vértice, este es otro vértice, este es otro vértice, este es otro vértice y este es otro vértice. 6 vértices. ¿De acuerdo? Y tendrán varias diagonales. Miren, si yo cuento este vértice, vamos a ponerle el vértice A.
Si yo pongo, este de acá sería el B, este sería el C, este sería el D, este sería el E, y este sería el vértice F. Si yo pongo el vértice A, ¿cuál es el vértice opuesto a A? Es D, pero también es C, porque no es adyacente. No es adyacente. El adyacente a A es B y F. Entonces, su opuesto es C, es D y es E. Entonces yo puedo también trazar acá un segmento. Esta es otra diagonal. Y este de acá es otra diagonal. 3 diagonales partiendo de A. Ahora, si yo quiero partir del vértice B, ¿cuáles serán sus opuestos? F y C. ¿De acuerdo? Y D. ¿Ah? A y C no, porque son los vértices adyacentes. Entonces, yo puedo partir un segmento de A a su opuesto F, un segmento de B a su opuesto E y un segmento de B a su opuesto D. ¿Cuántas diagonales he trazado? 3, partiendo de B. Si yo agarro el vértice C, no voy a hacer todo porque me va a pasar todo el día, pero si yo cojo el vértice C, ¿cuáles serían sus opuestos? Sus opuestos serían A, F y E. Entonces yo podría trazar otra más aquí y yo podría trazar otra más aquí, que también son diagonales. ¿De acuerdo? Entonces la diagonal no es una sola. De cada vértice van a partir varias diagonales. ¿De acuerdo? De cada vértice partirían varias diagonales. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver. Vamos a ver qué me están pidiendo. Completa la palabra de los recuadros. ¿Y qué dicen los recuadros? Dice, segmento que forma el polígono. ¿Cómo se llaman los segmentos que forman el polígono? Se llamarán lados, ¿no es cierto? Lados son los segmentos que forman un polígono. Son los puntos donde se unen los lados, el vértice, ¿no es cierto? El vértice. Tiene dos lados y un vértice común, el ángulo, ¿no es cierto? Ángulo. Los segmentos que unen dos vértices no consecutivos se van a llamar diagonales. No consecutivos, o sea, los opuestos. ¿De acuerdo? Y entonces, esto es todo lo que hay sobre polígonos. ¿De acuerdo? De ahí empezamos a hablar de cada uno de los polígonos. Y del primer polígono que empezamos a hablar, bueno, había otra, creo que hay otra página de polígonos, no, esa es la única que hablábamos de polígonos. Y después dijimos que los polígonos se van a dividir en dos. ¿De acuerdo? Vamos a decir que los polígonos se dividían en polígonos regulares y polígonos, creo que es este. A ver, teníamos los polígonos regulares y los polígonos irregulares. Los polígonos se pueden clasificar en dos. Polígonos regulares que tienen sus lados iguales y sus ángulos. Vean este polígono de acá. Todavía no sabemos cómo se llama. Pero yo sé que este lado de acá, todavía no decimos, pero este lado de acá es igual a este, igual a este, igual a este. Igual en el triángulo. Miren en el triángulo. Perdón, en este polígono de 3 lados. Este lado es igual a este y es igual a este. Pero acá es un ángulo recto, acá es un ángulo recto, acá es un ángulo recto y acá es un ángulo recto. O sea, sus 4 ángulos son iguales. Y acá la misma historia. Este ángulo es igual a este y es igual a este. Sin embargo, miren en este lado. Este lado es igual a este. Pero este de acá no es igual a este, es igual al de acá. Entonces, sus 4 lados no son iguales. No son iguales. Miren acá. Este lado puede ser igual a este. Pero este de acá no es igual a ninguno. Y este de acá tampoco. Este de acá puede ser que sea igual al de acá.
habría que medirlo, pero probablemente sean iguales. Entonces sus cuatro lados entre ellos no son iguales. Acá sí tienen ángulos iguales, no importa, ¿ya? Porque ya de que sus lados no sean iguales, suficiente, no es regular. Y acá este ángulo no es igual al de acá, ni al de acá. Entonces este es completamente irregular. Entonces, si tienen sus lados y sus ángulos iguales, serán ángulos regulares. Si tienen sus lados y sus ángulos, desiguales, se van a llamar polígonos irregulares. Esto es una clasificación por sus ángulos y sus lados, ¿de acuerdo? Por sus ángulos y por sus lados. Lados desiguales, ángulos desiguales serán irregulares, ¿cierto? Ángulos desiguales, serán irregulares. Pero también hay una clasificación por la cantidad, por el número de lados que tienen los polígonos, ¿de acuerdo? Un polígono que tiene cuatro lados, se va a llamar cuadrilátero. Y acá este, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5. Este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y el de acá tiene 1, 2, 3, 4. Entonces, este será un cuadrilátero. Y acá tenemos el pentágono, que tiene 5 lados. Yo había contado que el de acá tenía 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, este sería el pentágono. Y luego tenemos el hexágono, que tiene 6 lados. Entonces, ahí, ¿cuál sería el hexágono? Creo que es este. 1, 2, 3, 4... Ah, no. 1, 2, 3, 4, 5. Este. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Este sería el hexágono. Y luego tenemos el octágono, que tiene 8 lados, ¿no es cierto? Y el que tiene 10 lados será el decágono. Y el que tiene 7 lados será el heptágono. Y el que tiene 9 lados será el eneágono. Y finalmente el que tiene 3 será el triángulo. ¿De acuerdo? Entonces, por número de lados también podemos, ¿ah? Este es el decágono, etcétera, etcétera. Ustedes buscan. ¿De acuerdo? Entonces, el polígono se clasifica por sus ángulos y sus lados, regulares e irregulares. Y por el número de lados, con todos estos nombres. ¿De acuerdo? Entonces, empezamos ahora sí a trabajar los primeros polígonos. Y los primeros polígonos que vimos se llamaban triángulos, ¿no es cierto? Dijimos que el triángulo, ¿qué cosa es el triángulo? Primera definición de triángulo, es un polígono de 3 lados, de 3 ángulos y 3 vértices. Listo. No hay otra clasificación de triángulo. 3 lados, 3 ángulos y 3 vértices. Ah, caray. Y 3 vértices. ¿No es cierto? Ahora, clasificamos los triángulos. De nuevo, imagínense que este de acá es un polígono, que este lado mide 8 centímetros, que este lado de acá mide 8 centímetros y que este lado de acá mide 8 centímetros. ¿Qué polígono es? Triángulo. ¿Por qué? Porque tiene 1, 2, 3 lados. ¿Cómo voy a llamar a ese triángulo? Lo voy a llamar equilátero. ¿Qué quiere decir? Todos sus lados iguales. ¿De acuerdo? Todos sus lados iguales. Pero imagínense que yo tengo aquí, este de acá mide 10, este mide 10 y este de acá mide 14. Entonces yo estoy viendo que este de acá mide igual que este. Entonces, ¿qué polígono es? Triángulo, porque tengo 3 segmentos, 3 lados, pero solamente 2 lados iguales, ya no como el de arriba.
Entonces, ¿cómo se va a llamar este? Isósceles, ¿no es cierto? Isósceles. Disculpen, acá falta el acento. Ahora sí, isósceles. Dos lados iguales. Imagínense que yo tengo acá todavía otro más, donde este de acá va a medir 10, este de acá 5 y este de acá 12. Entonces ahí ninguno de esos lados son iguales. ¿Y cómo se va a llamar este triángulo? Escaleno. Escaleno. ¿De acuerdo? Entonces es una clasificación de los triángulos por la magnitud de sus lados. Pero tengo otra clasificación que ustedes ya la han visto. Otra clasificación que ya la vieron ustedes, que es por los ángulos que posee. Un triángulo que posee, imaginemos que este es un ángulo recto, o sea que mide 90, va a llamarse triángulo rectángulo. Un triángulo en el que sus tres ángulos son agudos se va a llamar acutángulo. Y un triángulo que tiene por lo menos un ángulo obtuso se va a llamar obtusángulo. ¿De acuerdo? Esa es la otra clasificación. ¿De acuerdo? Entonces, si regresamos a nuestra ficha de origen, vamos a ver. Si hubiésemos medido estos, que no hay el tiempo de medirlo, vemos ya al ojo que este de acá es diferente a este y diferente a este. Entonces el triángulo 1, ¿qué será? Un triángulo escaleno, ¿no es cierto? Escaleno. Perdón, estoy hablando del 1. Sí, también el 1 es un escaleno. ¿No es cierto? El triángulo 2, vamos a decir que estos miden igual a los 3. Vamos a decir, entonces sería un equilátero. Me imagino que parece que estos miden iguales. Vamos a ver. Acá estos dos miden igual, este con este, pero este para nada, este es mucho más chiquito. Entonces será un triángulo isósceles. Y el 4, para nada, los tres son completamente diferentes, entonces también será escaleno. ¿De acuerdo? Y si nos vamos aquí, dice, mide los ángulos de cada triángulo y relaciónalo con una línea. Bueno, imaginemos que este de acá mide 6, que este de acá mide 6, este de acá mide 6 y que este de acá mide 6. Ahora, que este de acá mide 8, que este de acá mide 8 y que este mide 6. Y acá que este mide 10, que este mide 6 y que este mide 4. Ahí están las medidas. Entonces, este de acá mide los tres iguales, será un equilátero. Este de acá, 2 nada más miden igual, será un isósceles. Y este, ninguno de los tres miden iguales, un escaleno. ¿De acuerdo? Simple y sencillo. Luego hicimos otra clase, seguíamos hablando de los triángulos y empezamos a hablar de algo que llamamos el área de un triángulo. El área de un triángulo. Entonces le decía que el área de un triángulo está ya multiplicando la base por la altura y dividiéndolo entre 2. ¿De acuerdo? Entonces, si yo tengo acá un triángulo, ¿qué cosa es la altura? La altura, yo se las expliqué, es la línea que pasa por un vértice
y que es perpendicular al lado opuesto. Este es el lado opuesto a este vértice. ¿Por qué es el lado opuesto? Porque este sería el lado adyacente y este sería el lado adyacente, ¿no es cierto? De este vértice. ¿Cuál es el lado? Ya no estoy hablando de vértice opuesto, como lo vimos hace un momento, sino el lado opuesto es este. Si yo trazo una línea que hace ángulo recto, o sea que es perpendicular, estoy hablando de la altura. Casi siempre la línea de abajo con la que se ha hecho perpendicular será la base. Entonces, para saber cuál es el área, ¿qué quiere decir el área? Si yo tengo un terreno y me dicen cuánto mide todo lo de tu terreno, cuánto mide toda esta parte en morado, tengo que hallar el área, que es diferente al perímetro. Una cosa es perímetro y otra cosa es área. El perímetro se obtiene sumando los lados. Si este de acá mide 9, este mide 8 y este mide 10, el perímetro será 10 más 9 más 8, 27. Digamos que es un terreno, es decir, el perímetro es 27 metros, pero estoy hablando midiendo los lados, pero se me dice cuál es el área, es todo lo que está dentro. Entonces, ¿cómo mido el área? Yo les dije, es la base por la altura y todo esto entre 2. ¿De acuerdo? En este caso sería 9 por 8, 70, perdón, ¿qué estoy hablando? Tendría que haber medido mi altura, y ponte que la altura me dio 6, digamos. Entonces tendría que haber metido la base, que es 10 por 6 sobre 2, ¿cierto? 10 por 6 sobre 2. Y esto me va a dar a 30 entre 2, y esto me da igual a 15. Eso sería mi área. ¿De acuerdo? Entonces, vimos esto. La altura era 30, la base 40, y miren cómo hicieron. El área del triángulo, 40 por 30 es igual a 1200. Entre 2, 600 metros cuadrados. Las áreas siempre se miden con este 2, ya lo saben ya. Metros cuadrados, ya lo hemos hecho. Ya lo hemos hecho eso cuando hemos hecho potenciación. ¿De acuerdo? Después hicimos casos especiales en un acutángulo, ángulo agudo, es como yo le he hecho. La altura es ahí, que es diferente, por ejemplo, así yo quiero trazar un obtusángulo. Si yo tengo un ángulo recto, miren, perdón, un triángulo rectángulo. Si yo tengo un triángulo rectángulo, digamos que este es mi triángulo rectángulo. Este es mi triángulo rectángulo. Y yo tengo este vértice, miren, este vértice. ¿Cuál es su lado opuesto? Será este su lado opuesto. Y yo quiero trazar una diagonal al lado opuesto. ¿Cuál es? Coincide con el lado. Esta sería la única diagonal. Esta sería perpendicular, la única perpendicular. Entonces, en un triángulo rectángulo, la altura es uno de los lados. Esta es la altura. Esto. Porque es la única línea que parte del vértice y que es perpendicular al lado opuesto. ¿De acuerdo? Porque si yo la hago acá a la altura, ya no. Esto de acá ya no es recto. ¿De acuerdo? Entonces, en un triángulo rectángulo, la altura coincide con uno de los lados. Con uno de los lados. Triángulo rectángulo, vértice, y si yo quiero trazar una línea que sea perpendicular, coincide con uno de los lados en un triángulo rectángulo. ¿De acuerdo? En un obtusángulo, o sea que tiene ángulos, acutángulo, que tiene ángulos agudos, sí, es lo que hemos hecho. Si yo hago de este vértice, trazo una línea que sea perpendicular, esta sería la altura. Acá la altura es esta.
coincide con uno de los lados. Y en un obtusángulo, miren este obtusángulo. Acá yo tengo un vértice. Este de acá es mi vértice. Y yo quiero trazar una línea perpendicular. ¿Dónde va a caer esa línea perpendicular? Voy a tener que esta de acá continuarla para que recién pueda ser mi línea perpendicular. Entonces la altura sería acá. En un obtusángulo la altura cae fuera del triángulo. ¿De acuerdo? 3 alturas. Esta altura en un triángulo rectángulo, ángulo recto, la altura es uno de los lados. En un acutángulo la altura cae al interior y en un obtusángulo la altura está al exterior. ¿De acuerdo? Luego, con eso acabamos lo que era triángulo, ¿no es cierto? El primer polígono de 3 lados. Luego viene el polígono de 4 lados. ¿Y cómo se llama el polígono de 4 lados? Espero que no me hayan dicho cuadrado. El polígono de 4 lados se va a llamar cuadrilátero. Por favor, un polígono de 4 lados se llama cuadrilátero. Eso es lo primero que tienen que saber. El polígono de 4 lados se llama cuadrilátero. Y un cuadrilátero, igual que el triángulo, si el triángulo tiene 3 vértices, el cuadrilátero tendrá 4 vértices. ¿Cierto? ¿Y cuáles son los 4 vértices? A, B, C y D. A, B, C, D. No pongo coma, se me meto en mucho espacio. A, B, C, D. Esos son mis 4 vértices. Acá, este es un vértice, este es otro vértice, este es otro vértice. 4 lados. ¿Cuáles serán los 4 lados? Este segmento, AB. AB. ¿Cuál es el otro lado? Este otro segmento, BC. ¿Cuál es el siguiente lado? CD. Y finalmente, este último segmento, DA. DA. Estos son los 4 lados, son 4 segmentos. Para que sean segmentos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ahí es segmento, 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 segmento. Entonces sus 4 lados son el segmento AB, BC, el segmento CD y el segmento DA. ¿Cuántas diagonales tiene? Les dije que acá tengo el vértice A, por ejemplo. ¿Cuál es su vértice opuesto? Es C. No puede ser B, tampoco puede ser D, porque son adyacentes. Entonces, si yo trazo una línea acá, estoy trazando una diagonal. Ahora, si yo cojo el vértice B, ¿cuál es su opuesto? Su opuesto será D, ¿cierto? Entonces yo trazo otro segmento y ya tengo. Si yo cojo D, ¿cuál será su diagonal? La misma. Y si cojo C, su diagonal, entonces hay 2 diagonales en un cuadrilátero. ¿Cuáles son las 2 diagonales de este cuadrilátero? AC y BD. Puedo nombrar las otras también, pero van a ser las mismas líneas. ¿De acuerdo? Y finalmente tiene, ¿cuántos 4 ángulos internos? ¿Cuáles serían sus ángulos internos? Este primero, ¿no es cierto? Este de aquí. ¿Y cómo se llama este ángulo? BAD. Entonces tendría el ángulo BAD. Tengo el ángulo ABC. Tengo el ángulo BCD, siempre el vértice en el medio. Y finalmente tengo el CDA.
pero ahí no es ángulos. Para que... Ay, caracho. Ya sabía que iba a pasar esto. Entonces, discúlpeme. A, B, C. Entonces, damos A, B, C. Es el primero. A, B, C. B, C, D. B, C, D. ¿Ah? El otro sería C, D, A. C, D, A. Y finalmente tendría el D, A, B. D, A, B. Esos son mis 4 ángulos, pero les estaba explicando cuando se borró que esto no es ángulo. Para que sean ángulos, tengo que tener este dibujito. Ángulo. Si no pongo esto, no estoy hablando de ángulos, por favor. Ahora, no es así, hay algunos que me hacen así, no. Es una diagonal y una paralela. Ese es ángulo, ¿de acuerdo? Este de acá tiene que ser paralelo al piso. Y la otra se cierra, perdón, ahí. La otra cierra, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, ¿cuál es la clasificación? La clasificación, esto es muy importante porque vi en el Zoom que todos nos equivocábamos. La clasificación. Un cuadrilátero, vamos a poner acá, un cuadrilátero, por favor. Un cuadrilátero se va a clasificar en 4, perdón. Un cuadrilátero se clasifica en paralelogramos, no en cuadrado, rectángulo, como muchos me decían. Un cuadrilátero se clasifica en paralelogramo, ¿ya? En trapecio, y en trapezoide. ¿De acuerdo? En paralelogramos, trapecio y trapezoide. Esta es la clasificación de un cuadrilátero. No me digan rectángulo, rombo, ni nada de eso. Esa es la única clasificación de un cuadrilátero. 3 paralelogramos, trapecios y trapezoides. Ahora, un paralelogramo, vamos a hablar ahora del paralelogramo. Un paralelogramo. El paralelogramo se va a clasificar en 4. ¿Qué es un paralelogramo? Es un cuadrilátero que tiene sus lados paralelos. ¿De acuerdo? Entonces, si yo trazo acá una línea y otra línea paralela, ya saben que paralelas son aquellas que no se encuentran. ¿Ah? Porque si dos se van a encontrar, así en la figura no se vea que se encontraron, pero yo ya me proyecto que estas se van a encontrar, ya no son paralelas, son oblicuas. Entonces, paralelas son dos líneas que jamás se van a encontrar. Si yo mido acá, va a medir igual que acá. O sea, si yo mido acá, va a medir igual que acá, y va a medir igual que acá, y va a medir igual que acá, y va, si sigo, mide. Pero las oblicuas no, porque las oblicuas, si yo mido acá, no va a medir igual que acá. ¿Qué quiere decir? Que si esta continúa, se van a encontrar. Ya no son paralelas. ¿De acuerdo? Entonces, paralelas son cuando la separación que hay entre ambas es siempre la misma. Yo pongo una paralela acá y ahora pongo otras dos paralelas acá. La figura que se formó acá será un paralelogramo. ¿Por qué? Porque sus lados, este es paralelo a este y este de acá es paralelo al de acá. Y si solamente tengo dos que sean paralelas, dos que sean paralelas, por ejemplo, imagínense, acá tengo una, esta es paralela. Y acá hago esta de acá, pero ya no es paralela a esta. ¿Por qué? Porque se van a juntar. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? ¿Qué estoy haciendo ahí?
Miren, esta figura que tengo acá ya no es un paralelogramo. ¿Ah? ¿Por qué? Porque esta sí será paralela a esta, pero esta de acá ya no es paralela, esta va a ser oblicua, se van a encontrar. Entonces acá estamos hablando de un trapecio. De un trapecio. ¿De acuerdo? Y si tengo otra línea acá, otras dos líneas paralelas, perdón, dos líneas pero que no son paralelas, y acá tengo otras dos que tampoco son paralelas, acá ninguna son paralelas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué habré hecho? He hecho un trapezoide. Ninguna de sus líneas son paralelas. Ahí está la clasificación de los cuadriláteros. Acá, paralelogramo, acá, trapecio, tienen dos tomas paralelas, y esta, trapezoide, ninguna es paralela. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la clasificación. Esta es la clasificación de los cuadriláteros. Pero yo decía, entonces, si tengo un cuadrilátero donde sus lados son paralelos, estamos hablando de paralelogramos. Y si estamos hablando de paralelogramos, el paralelogramo sí lo vamos a clasificar en 4. Al paralelogramo lo vamos a clasificar en 4. ¿Cuál es la clasificación de paralelogramo en 4? Vamos a llamarle. La primera clasificación, el primero, lo vamos a llamar cuadrado. Entonces el cuadrado es un paralelogramo. Ojo, cuadrado. El segundo, rectángulo. Rectángulo. El rectángulo es un paralelogramo. El cuarto, cubo. Entonces, perdón, rombo. Yo estoy pensando en rombo. Y el cuarto, romboide. ¿Se da cuenta? Entonces, los cuadriláteros se dividían en 3. Paralelogramos, trapecio, trapezoide. Y si empezamos a hablar de uno, el paralelogramo se divide en 4. Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. ¿Qué es un cuadrado? Un cuadrado es un paralelogramo en el que sus 4 lados son iguales y tiene 4 ángulos rectos. Ese es un cuadrado. ¿Qué es un rectángulo? Un rectángulo es un paralelogramo en el que sus lados tiene 2 pares de lados paralelos, quiere decir este paralelo a este y este es paralelo a este. Y tiene 4 ángulos rectos también. ¿De acuerdo? Ese es el rectángulo. ¿Qué es un rombo? Un rombo es un paralelogramo en el que sus 4 lados, como el rectángulo, son paralelos 2 a 2. ¿Te das cuenta? 2 a 2, pero no tiene ángulos rectos. Esa es la diferencia con el cuadrado. No tiene ángulos rectos. Y sus 4 lados son iguales. Este es igual a este es a este y este es igual a este. Y en el rombo este es igual a este y a este. Entonces el rombo, ¿qué cosa tiene del cuadrado? Que sus 4 lados son iguales. ¿Y qué tiene del rectángulo? Que sus lados son paralelos. ¿Y qué es un romboide? Un romboide tiene del rombo y tiene del rectángulo. ¿Qué es un romboide? Un romboide es como el rectángulo, que quiere decir que sus lados
sus cuatro lados son paralelos, pero son iguales de dos en dos. O sea, este es igual a este y este es igual a este. ¿Se dan cuenta? A ver, para que lo vean más claro. Miren el cuadrado. El cuadrado tiene un lado, dos lados, tres lados. Sus cuatro lados son iguales. El rombo también. Un lado, dos lados, tres lados. Sus cuatro lados son iguales. La diferencia entre el cuadrado y el rombo es que el cuadrado tiene ángulos rectos y el rombo no tiene ángulos rectos. ¿Se da cuenta? Este es el rectángulo. Miren el rectángulo. El rectángulo que se diferencia con el cuadrado, que sus cuatro lados no son iguales. Son iguales pero en pareja. Este es igual con este y este de acá es igual a este de acá. Los cuatro no son iguales, en pareja, 2 a 2. Y el romboide igual que el rectángulo. El romboide, este de acá es igual que este y este es igual que este. Entonces también sus lados son iguales en parejas. Pero ¿por qué el romboide no es un rectángulo? ¿Por qué? Porque no tiene ángulos rectos, como sí lo tiene el rectángulo. ¿Y por qué no es un rombo? Porque el rombo tiene los cuatro lados iguales. ¿Te das cuenta? Entonces, esa es la clasificación de paralelogramos. Cuadrado, rectángulo, rombo y romboide. El trapecio, ¿ah? Este es el segundo tipo de cuadrilátero. Ya le he dicho, el primero es paralelogramo, el segundo es el trapecio. El trapecio. Y ya les dije cómo se forma el trapecio. ¿Cómo se forma el trapecio? Siempre me pasa lo mismo. Trapecio. ¿Cómo se forma el trapecio? Ya les dije, ¿no es cierto? ¿Cómo se forma el trapecio? Tengo dos líneas son paralelas, pero las otras dos no son paralelas. Esa es la diferencia con el paralelogramo. Las otras dos no son paralelas. ¿Se da cuenta? Que he formado acá una figura que se llama trapecio. El trapecio se caracteriza porque tiene sus dos líneas nada más paralelas. Entonces, sus dos líneas paralelas van a recibir un nombre. Esta de acá se llama base mayor y esta de acá se llama base menor. Base mayor y base mayor. Esa es la característica del trapecio. ¿Se dan cuenta? Ahora, el trapecio también lo vamos a clasificar. Los paralelogramos los clasificamos. El paralelogramo lo hemos clasificado en 4, ¿no es cierto? Cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. Y el trapecio lo vamos a clasificar en 3. Como los triángulos casi. Este es un trapecio. Se dan cuenta que este de acá es paralelo a este. Y que este de acá no es paralelo, porque si yo continúo este de acá lo va a encontrar. Entonces es oblicuo, no es paralelo. ¿De acuerdo? Entonces, es un trapecio. ¿Por qué es un trapecio? Porque dos lados nomás son paralelos. Pero este trapecio es particular. ¿Por qué? Porque este trapecio tiene un ángulo recto. ¿De acuerdo? Tiene un ángulo recto. Acá está su base mayor y esta será su base menor. ¿Cómo se llama este trapecio? Se va a llamar trapecio rectángulo. Igual que el triángulo, ¿no es cierto? Vamos a poner acá la T de todas maneras. T
trapecio rectángulo. ¿De acuerdo? Pero acá yo tengo otro trapecio. Miren este trapecio de acá. A ver. Este de acá es paralelo a este de acá. Y este de acá no es paralelo a este de acá. ¿De acuerdo? No es paralelo. Pero no es paralelo. Pero sin embargo, este es igual que el de acá. Mide igual. Estos dos no van a medir igual, ¿no es cierto? Este será la base mayor y este será la base menor. Pero en este trapecio, este lado, los que son oblicuos, miden igual. ¿Y cómo se va a llamar este trapecio? ¿Se imaginan? Igual que en el triángulo. ¿Qué estoy haciendo? Déjame ver así. Trapecio isósceles. ¿De acuerdo? Y finalmente les hago otro trapecio. Me van a ver otro trapecio. Miren este trapecio. Este de acá es paralelo con este. Pero este de acá es chiquitito y este de acá es grande. ¿Es cierto? Entonces este mide 6, este mide 12, este mide 4 y este mide 5. ¿Cómo se va a llamar este trapecio? Este de acá que se me borró, se llama trapecio isósceles. Entonces, en el isósceles tiene dos lados iguales. Y este que no tiene ningún lado igual, ¿cómo se llamará? Trapecio escaleno. Trapecio escaleno. Los tres trapecios. ¿De acuerdo? Entonces un paralelogramo se dividía en 4. Cuadrado, rectángulo, rombo, romboide. Un trapecio se va a dividir en 3. Rectángulo, isósceles, escaleno. Y la cuarta, el cuarto, ¿te acuerdas que yo había clasificado esto? El cuadrilátero en 4, paralelogramos, trapecio y trapezoide. Ya les dije que el paralelogramo tiene sus 4 lados paralelos. Ahí está un paralelogramo. Los 4 lados son paralelos, 2 a 2. Y les dije que el trapecio solo tiene 2 lados, solamente tiene 2 lados paralelos. Estos 2 morados, porque los otros 2 verdes serán oblicuos. ¿De acuerdo? Entonces, un trapezoide. ¿Qué sería un trapezoide? Un trapezoide, ninguno de sus lados va a ser paralelo. Esta figura que se ha formado acá, miren. Vamos a ponerla celeste. Miren esta figura que se ha formado acá. Ninguno de sus lados es paralelo. Entonces la figura celeste será un trapezoide. Acá la figura celeste será un trapecio. Porque solo dos lados son paralelos. Y este de acá sería un paralelogramo porque sus 4 lados son paralelos 2 a 2. ¿De acuerdo? Entonces con eso habríamos terminado todo este resumen de geometría. ¿No? Espero que hayan captado, que haya sido bonito este resumen y nos vemos en la próxima.